Bueno, pues buenas tardes, señora Paloma. Pues tengo que reconocerle que el conjunto de la oposición estábamos preocupados porque veíamos que nuestro papel corría un grave riesgo de pasar a ser meramente decorativo en esta Asamblea. Veíamos cómo tramitan anteproyectos de ley, cómo toman medidas en materia que afectan a esta comisión y pasaban los meses sin que tuviera usted a bien reunirla. Alguno incluso hablaba de si no nos harían un ERTE. Y después del primer borrador de calendario, bueno, pues para todo el mes de junio veíamos que no estaba convocada esta comisión y después de varias quejas, pues podemos finalmente reunirnos hoy aquí. Y esta introducción, pues no es una cuestión solo de retórica, es que aquí hay un problema con la forma en la que se están haciendo las cosas en esta consejería. Y es que se está practicando la mayor de las opacidades. Es decir, esta consejería se ha reunido una sola vez durante toda la etapa del confinamiento y fue además de manera informal. Tuvimos una reunión virtual, eso es verdad, en la que se habló de todo y nada y donde, desde luego, pues no se habló de algo en lo que la consejería ya estaba trabajando, que era el anteproyecto de la reforma de la ley del suelo, que ha sido su tercer punto y donde, por cierto, no ha respondido a las preguntas que mandamos 9, recogieron 2, no han respondido a ninguna de las 2. Bueno, espero que en alguno de sus turnos pues tenga bien contestar y donde yo voy a centrar la intervención. Y yo le voy a repetir en las mismas palabras que le dije en el pleno del pasado jueves, donde usted nada más comenzar esta legislatura, pues en su primera comparecencia nos dijo aquí a todos y a todas aquella frase de quiero que seamos capaces de hacer cosas juntos, si nos ponemos de acuerdo vamos a llegar más lejos, que es su frase. Y yo creo que esto es algo que todos los miembros de esta Cámara compartimos, que juntos, y más en una cuestión tan importante como es a qué norma de uso orientamos el suelo en nuestra comunidad, pues podemos llegar más lejos que si lo hace solo una parte con una visión reducida. Pero es que usted aquí nos ha fallado. Es que usted aquí le ha fallado a su propia palabra. Es decir, no ha tenido en cuenta a lo que opina la Federación de Municipios de Madrid, no ha tenido en cuenta a la Federación Regional de Vecinos de la Comunidad de Madrid, no ha atendido a las asociaciones ecologistas, ni siquiera a la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Desde luego no nos ha tenido en consideración al conjunto de la oposición, o al menos a la gran mayoría, pero es que ni siquiera ha escuchado al Colegio de Arquitectos de Madrid. Y yo podría llegar a entender que a usted le da igual todos los anteriores porque conciben la democracia de una manera muy estrechita, donde no ven importante integrar la visión del que no piensa exactamente igual. Pero al Colegio de Arquitectos de Madrid, es decir, que ha presentado alegaciones, que ha elaborado un informe con medidas para garantizar la reactivación económica de nuestra comunidad en una dirección alternativa a la de la inseguridad jurídica y del grave impacto ambiental que ustedes plantean. Y ustedes me dirán que no es cierto, que sí, que se han reunido con mucha gente, que se han reunido con la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias, con la Asociación de Gestoras de Viviendas, con la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, con la Asociación de Promotores Inmobiliarias de Madrid. Pero, señora consejera, que aquí creo que todos nos damos cuenta de que hay un denominador común en todas esas entidades y que, ojo, claro que hay que reunirse con todas ellas, pero nada más que con ellas. Es decir, solo le interesa una mirada parcial, únicamente la mirada del suelo como un elemento lucrativo. Si en vez de tener una mirada completa tiene una visión únicamente parcial, pues solamente van a poder hacer una política parcial. Y además, ¿dónde queda aquello de trabajar juntos para llegar lejos? ¿Dónde ha quedado, señora consejera? Y no ya en la elaboración de este anteproyecto, es que, donde queda claro que no ha escuchado a prácticamente nadie, es que es en todo el proceso, en cómo lo plantean. Lo han tramitado por el carácter de urgencia, reduciendo los plazos para poder hacer las alegaciones, que aún así habrá visto que casi todos los agentes políticos y sociales que dejaron fuera tenían algo que decir y lo han hecho, aunque usted pues no lo hubiera querido escuchar. Pero tramitarlo como lectura única, es decir, sin pasar por esta comisión, sin posibilidad de que hagamos enmiendas, en definitiva, justo lo contrario a trabajar juntos y a lo que usted decía de poder llegar más lejos. Y me parece sorprendente que el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que entró en las instituciones hablando de regeneración, de transparencia, de participación, apoye esta manera de proceder, sinceramente. No entiendo qué pasa aquí. Y no vengan a decir unos y otros que esto es una cuestión de urgencia, porque primero no lo es. Primero, no lo es. Y segundo, ustedes, por un lado, han interrumpido la capacidad para que podamos realizar ningún tipo de trámite ni procedimiento. Cito textualmente, únicamente para situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Bueno, pues consideramos que es un fraude lo que están haciendo en este caso. Y así lo hemos denunciado en el recurso de alzada que hemos puesto para frenar esto. Es decir, en el marco de esta normativa de emergencia,
es evidente que la reforma de la ley del suelo pues no responde a esta situación. Tendría cabida si fuera una reforma pues, relacionada con la medicalización de las residencias de mayores o alguna regulación a los servicios de atención primaria, el sistema autonómico de salud, que son los que tendrán que hacer frente al proceso de desescalada para evitar un repunte. Sin duda, esos casos, a modo de ejemplo, pues se podrían comprender. Pero todo el mundo entiende que en estos momentos reformar la ley del suelo de la Comunidad de Madrid pues no responde a ningún interés general, sino más bien a un interés partidista y corporativo de desarrollar una política legislativa que se escape al control de esta Cámara. Y entrando en materia, dos falacias que sustentan esta reforma. La falacia de dotar de mayor seguridad jurídica. O sea, la desregulación es una barbaridad. O sea, se carga de un plumazo las licencias urbanísticas que se necesitan en una construcción. Estas licencias que dan los técnicos de los ayuntamientos se cambian por una declaración responsable por parte de las constructoras. Esto es una inseguridad jurídica y medioambiental peligrosísima. Y una pérdida de soberanía, machacando las ordenanzas municipales, y también una pérdida de ingresos para los ayuntamientos. Es decir, en nuestra Comunidad de Madrid, con el nivel de corrupción, de mafioseo y de especulación que ha habido ligado siempre a la especulación urbanística, ustedes quieren que haya aún menos control. Y tenemos, por otro lado, que van a poder hacer demoliciones sin licencias. De nuevo, aquí tenemos muchos municipios en la Comunidad de Madrid que no tienen catálogo de bienes protegidos. ¿Y esto qué significa? Pues que van a poder demoler elementos que pueden tener valor patrimonial con esas declaraciones por parte de las constructoras. Y luego se podrá reclamar. ¿Pero cómo se repone lo que ha sido destruido? Esto lo consideramos una grave amenaza al patrimonio cultural de la comunidad. Y le hemos hecho una pregunta muy concreta en relación a la obligación de incluir en el proyecto un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición. Y para acabar con esta reforma podrán efectuar un cambio de uso, que eso no se comenta, un cambio de uso de la propiedad sin licencia. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que las viviendas tradicionales podrán convertirlas, por ejemplo, en viviendas turísticas. Van a convertir bloques de vecinos en lugares de continuo paso de turistas sin ningún control y con el encarecimiento del alquiler que esto acaba suponiendo finalmente. Y la segunda falacia, la reactivación de la economía, que cuando dicen eso es para echarse a temblar, sinceramente. Precisamente una modificación en este sentido que hizo Esperanza Aguirre en el 2010 permitió la venta de las viviendas de protección a los fondos buitre, la reactivación económica. Nosotros planteamos una alternativa. Porque claro que creemos que tiene que haber una reactivación de la economía, pero creemos que el sector de la construcción tiene que estar orientado en beneficio de la sociedad y no al revés. Y si hablamos de reactivar la economía, ya le dije, hablemos de la propuesta del Colegio de Arquitectos de Madrid, que hablan de crear 400.000 empleos verdes construyendo vivienda pública o rehabilitando viviendas para que haya mayor eficiencia energética. Yo insisto en esta idea, nos imaginamos todos los que estamos aquí un rebrote de la COVID-19 y el confinamiento en Madrid en pleno agosto, con la mala instalación de las viviendas que tenemos. Mire, es mucho más viable, mucho más sostenible y no tiene nada que ver con el ladrillismo al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular. Yo le pido, señora Paloma, de verdad, que nada de esto está justificado, ni en el fondo ni en la forma, y le pido aquí que recupere una postura de consenso, como dijo que tenía al principio de esta legislatura, que pare la reforma injustificada y que de manera conjunta hagamos entre todos los que estamos aquí, integrando la visión de todos, una buena ley del suelo con la que podamos llegar lejos. Gracias.